Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a estar compartiendo un poco las enseñanzas de nuestro amado Maestro Jesús, enseñanzas plasmadas en un curso de milagros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la grandeza y la grandiosidad. Hola, ¿cómo estás? Ya está por aquí nuestro amado maestro con el que vamos a compartir el día de hoy este tema, visto también desde las constelaciones para la expiación. Así que ya está con nosotros José Gerardo Cuta, a quien le vamos a dar la bienvenida. Vamos a ver, hermanito. Caray, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí está, de la ética retrospectiva y las constelaciones para la expiación, José Gerardo Cuta, quien ya está por aquí, pero no lo puedo ver. ¡Ay, sí, te Hola, vi! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muy hermanito del bien, ¿y tú corazón? cómo vas? No sé por qué no se me conecta el audio. Ahorita te estaba escuchando y sí, pero desde acá no se me está conectando. A Pero ver, bueno, listo. yo Y sí no hay te... ningún problema y no te puedo ver tampoco. Ah, no me ves, no me ves. No, no te alcanzo a ver, pero bueno, todo en manos del Espíritu es perfecto. Amén, amén. Claro que sí. Fíjate que yo te estoy pudiendo ver, te estoy escuchando bien. Perfecto, genial, es lo que Y, importa. Yo y me dispongo acá a compartir contigo un ratico. Muchísimas gracias por la invitación, mi amada maestra Jackie. ay, gracias, gracias por tu humildad, gracias por decir que sí, y gracias Siempre. por traernos este tema, pero que es buenísimo, buenísimo en este camino que hemos tomado de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, donde nos hemos comprometido a llegar sí o sí a reconocer esa grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Así es que Así es. realmente agradecida, te voy a pedir que podamos iniciar esta, este día, esta conversación, esta charla, poniendo a Jesús en medio tuyo y mío, para que sea Él quien nos guíe. ¿Te parece? Perfecto. No hay mejor guía que él para que hable a través de nosotros. Amén, amén. Te invito a hacerlo tú, hermanito. Adelante. Vale, mi amada hermosa. Entonces cerramos nuestros ojitos Ujú. y nos imaginamos a Jesús ahí a nuestro lado. Ese hombre que nos demuestra la grandeza, lo que realmente vinimos a hacer acá. Él fue el primero que vino a enseñarnos este camino y nos toma de la mano y nos pide que lo sigamos, que nos dejemos guiar por él. Y disponemos nuestra mente para eso, para simplemente confiar, soltar e ir con él. Si vamos con él, nunca vamos a perder. Si vamos con él, estamos seguros. Si vamos con él, somos amados completamente. Es un amor tan hermoso y es un compromiso tan grande con nosotros que él lo que espera es que lo elijamos siempre a él y él siempre nos va a llevar. Entonces, Jesús hermoso, muchas gracias y disponemos nuestras mentes, disponemos nuestras palabras y disponemos nuestros cuerpos para dar tu mensaje a través de esta charla que la maestra ya quedó organizada. Amén. 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 Muy Bueno, bien. mi buena hermana, yo sí te voy, yo algo que me llegó ahorita, yo dije, después de toda esta cuestión que tú me invitaste y todo, ya estaba yo muy tranquilo, muy dispuesto cuando me llegó la pregunta, oye,
¿y por qué la maestra ya aquí me puso este tema? Ah. O sea, claro, claro, vamos a hablar de de la grandiosidad y vamos a hablar de la grandeza. Y tú me decías, miremos con ejemplos y hagamos alguna cosa. Y yo te puedo decir, no hay mejor ejemplo que acá esta proyección que ven, esta proyección que ven aquí. Siento que sí, o sea, cuando me dispuse a escuchar al espíritu me daba cuenta de que acá hay mucha tela por cortar, ¿cierto? Igual, muy agradecido con la vida porque, dime. En todos hay mucha tela por cortar. Estamos apenas comenzando a ver la punta del iceberg, comenzando a Perfecto, darnos sí. cuenta del por qué y para qué estamos acá. Así es, ¿cierto? Así. Entonces, podemos hablar un poquito acerca de esa comparación que hace Jesús en el curso cuando habla de la grandeza. Él y primero como tal inicia por la grandeza y nos dice que la grandeza es la gracia de Dios, ¿cierto? Es ese espacio donde Él es Él. O sea, él vive en grandeza, él es pleno, Él es total, Él lo tiene todo, no necesita nada, ¿cierto? Y como no necesita nada, pues simplemente tampoco va a tener que demostrar nada, ¿bien? Entonces, cuando desde ese estado se entiende que cuando estamos en ese punto donde como tal conectamos totalmente con Él, estamos en esa grandeza y en ese punto donde realmente no tenemos que hacer nada más en este plano. Todo está. No sé si tienes algún retorno o algo por ahí. Sí, pero Entonces, no se fue, ajá, a un dale, poquito, ¿no? listo. Sí, ¿Por un qué será? poquitito estaba por ahí. Bien. Y entonces, como nosotros somos hijos de Dios, pues esa grandeza también está en nosotros, ¿cierto? Pero, como sabemos también, desde los cimientos del cielo podemos entender que en algún momento, estando en esa grandeza, en el Hijo de Dios se presentó un pensamiento, una pequeña motica ya incómoda, donde él dijo, y bueno, ¿y qué pasaría si yo fuera más que mi padre? Y ahí fue donde pues en cierta forma llegó el punto y el padre le dijo, no, eso es antinatural, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo se te ocurre? Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, menos eso. Entonces él quedó como con la duda y prefirió entrar en un sueño y en ese sueño entró directamente y decidió, ¿cierto? En ese momento, cuando entra en ese sueño, decide generar su propio sistema de pensamiento y en ese sistema de pensamiento viene a entrar esa entidad a la que llamamos ego, ¿cierto? Ese ego, Ajá, ¿cierto? Y en ajá. ese ego, pues básicamente, eh, él como tal nos dice, ¿cierto? Bueno, tú puedes crear todo lo que quieres y tú puedes hacer todo en tu sueño porque es tu sueño, ¿cierto? Pero debemos recordar que el Hijo de Dios está dormido. Y en ese sentido, pues el Hijo de Dios dormido comienza a escuchar esa voz. Comienza a escuchar esa voz que le habla y que lo incita a hacer muchas situaciones, a vivir en este mundo y a sostener este mundo como tal. Bien, entonces ahí es donde podemos entender, ahora sí comenzar a entender la grandiosidad. O sea, es ese estado del Hijo de Dios dormido, donde pues básicamente él en un sueño cree que puede ser el padre de su padre y automáticamente él va a generar miedo, porque ahí es donde viene esa palabra miedo y donde viene esa situación de miedo. ¿Por qué? Porque básicamente él cree separarse del padre para crear su propio mundo y automáticamente, como él hizo lo contrario que hizo su padre, pues automáticamente él va a creer que sus creaciones, que de acá en adelante vamos a hablar de creaciones, pues básicamente lo van a traicionar. Entonces él se pone súper incómodo, está súper alerta, está súper pendiente de qué es lo que puede pasar, quién me va a atacar, quién me va a hacer, ¿cierto?
o quién me va a quitar, quién se va a ir de mi lado, porque yo lo creé para que se quedara conmigo y definitivamente decidió irse como yo me fui a donde mi padre. Y ahí es donde viene ese entorno de grandiosidad, ¿cierto? Esa grandiosidad donde nos lleva a entender que en ese personaje que nosotros mismos nos creamos, pues básicamente debemos sostener algo en este mundo, ¿cierto? Y ahí es donde se crea esa personalidad. Y ahí es donde comienza todo este embrollo. Bien, entonces hablamos de grandeza de Dios total, ¿cierto? Y hablamos de la grandiosidad que lo relacionamos con el ego, ¿sí? Y en ese ego, pues básicamente es como nuestro maestro. Igual sabemos que en ese, también en la parte del curso, en el capítulo 31 cuando hablamos de la toma de decisiones, él nos indica que básicamente es con qué maestro quieres verlo, si quieres verlo con el maestro del amor o lo quieres ver con el maestro del miedo. En este caso, habla del maestro del miedo como el ego, ¿cierto? Entonces, cada vez que comenzamos a escuchar a esa vocecita, ayer escuchaba a Rosa María y Rosa María decía, es que no es tu voz interna. No pensaría que esa voz interna que le habla, soy yo hablándome internamente. Y ella decía, no, esa es la voz del ego, que te está aconsejando a hacer las cosas como crees. Yo que, oh, por Dios, mira, había escuchado muchas veces ese video y yo la verdad no lo había entendido. Entonces, cuando me llega esa información, yo digo, oye, sí. Claro, cuando tú te incomodas con alguien, cuando alguien te hizo algo, tú automáticamente piensas en devolverle el favor y comienzas a planear cómo lo vas a hacer, ¿cierto? Y la voz te habla y no, tienes que hacer esto. Entonces yo pensaba que esa voz me estaba diciendo, oiga, soy yo mismo ideándome el plan para hacerlo. Y Rosa María dice, no, es el ego, es ese ego que te está colaborando, ese maestro que tienes ahí y que te está dando esa idea de, bueno, esto es la parte de, digamos, de lo que tienes que hacer, sobre todo para qué. Hoy como la lección también que estamos hablando, la 134 que nos dice, oye, padre, enséñame a perdonar, ¿cierto? Entonces, estamos desde ese perdón del mundo donde pues simplemente tengo que verme superior a mi hermano para poder sentirme bien, ¿cierto? Cuando lo veo acabado, automáticamente voy a sentirme bien yo. Y si me siento bien yo, pues estoy bien. Me siento grandioso, me siento en grandiosidad. ¿Bien? No sé tú qué piensas, mi amada Sí, maestra. eh, siento tan en grandiosidad que no me doy cuenta de que estoy creando algo similar para mí o lo mismo para mí, ¿no? Estoy o sea, definitivamente el ego dice, ¡yeah, ganamos! Pero no se da cuenta de que, qué cosa ganó, el mismo pago, ¿no? Total. Y siempre se va a ver reflejado, ¿cierto? Se va a ver reflejado de alguna manera. Y esto es lo hermoso de este proceso del curso y el proceso de la psicoterapia y de la ética retrospectiva, que es donde verdaderamente yo pude comprender que toda esta situación nos llevaba específicamente a generar esa situación que me incomoda para poder encontrar esa falta de perdón, ¿sí? Y ahora tú también me hablabas un poco acerca de esa parte de, bueno, ¿y esto cómo tiene que ver con la parte de las constelaciones y sobre todo con la parte del niño herido, ¿cierto? Claro. Claro. Entonces, Hasta bien, aquí, ahí, perdón, sí, perdón, dale, perdón. dale, dale. Vamos para separar un poquito, ¿no? Hasta aquí estamos llegando al momento en el que pensamos, dijimos o hicimos algo sin amor. Ajá. Así, Al desde momento el en el curso. que nos hemos separado del amor y caímos en la grandiosidad del ego. Ahora sí, podemos entrar a esa parte que tú nos estás diciendo, por favor, me encanta. A ver, el niño, el niño herido, ¿cómo Bueno, decías? aquí está el niño herido, acá como lo ven, está el niño herido que se generó, o sea, sabemos que así como dice la página 500, yo mismo me pedí todo esto, ¿cierto? Pero Ah, entonces cuando uno está en ego, automáticamente vienes a este mundo, entras en un entorno, se te presentan unas situaciones que obviamente no son favorables o no, o aparentan no ser favorables. ¿Por qué? ah, Porque yo decido verlo de esa manera, ¿no? Porque el que toma
la decisión de verlo como yo quisiera verlo, pues era yo. Y yo aquí pues vine a hacer mi plan, yo vine acá a vivir a esta película con una película de drama. Ahí sí yo te lo voy a decir. Entonces, entonces ahí es donde comienzas a darte cuenta que todas las situaciones tú las comienzas a percibir de una manera que como tal, pues obviamente tenías que verte tú la víctima, ¿bien? Esa persona que de pronto por la situación que haya sido, no vivió con los papás, tuvo que vivir, digamos, muchas experiencias o vivió algunas experiencias, ¿cierto? Si lo miráramos, digamos, específicamente de esta parte de las constelaciones, como este movimiento de amor interrumpido por varias situaciones que se presentaron. Vivió también específicamente ya después de sus 6, 7 años, pudo establecer una familia específica que fue la familia de los abuelos maternos, ¿cierto? Y vivió su vida de infancia, adolescencia con los abuelos, ¿listo? Pero obviamente viviendo situaciones que como tal no comprendía, pero pues básicamente acá la idea era salir adelante como fuera, ¿cierto? Pero ese vivir, mira que ahí es donde yo también lo miraba y ahí fue donde me cayó el 20 totalmente, y era eso, o sea, ¿qué tuve que hacer o qué tuvo que hacer ese Gerardo, esa personalidad, Gerardo Cuta, para poder, digamos, proyectarse y salir adelante? Porque el panorama no era algo, digamos, como favorable para decir, ven, yo quiero hacerlo por mí, ¿sí? Al contrario, un niño donde, pues, por situaciones se presentó una parte física donde se limitaba, o hay una limitación física, en cierto momento, digamos, en este momento, la educación es muy abierta y es muy inclusiva. En su momento, cuando yo fui a estudiar, no era así la cuestión, ¿cierto? O sea, digamos, me buscaron varios colegios y consideraban que por mi situación física yo tenía una situación mental y decían que no me podían recibir. Mi abuela insistió mucho para que pudiera conseguir colegio y al fin conseguimos colegio para poder estudiar. Pero mira toda esa situación en un niño que toma la información, que obviamente viene basado desde un victimismo, pues básicamente comienza a generar un resentimiento tan grande que queda ya guardado, ¿cierto? Ay, Y básicamente sobre ese resentimiento, pues lo que él hace es tratar como de salir adelante, ¿sí? Y digamos, mira la motivación tan grande, y ahí es donde estoy colocando el ejemplo de la grandiosidad. Es decir, oye, necesito demostrarle a todo este montón de gente que yo sí puedo hacerlo de otra forma, ¿sí? Y voy a salir adelante por mí, le voy a demostrar a todo el mundo que yo sí puedo, ¿cierto? Obviamente esa fuerza de esa grandiosidad que te trae, pues impulsa tremendamente, ¿cierto? Porque te llenas de mucha, no sé si llamarlo energía, pero te llenas de algo que te motiva y hacer situaciones donde pues básicamente si hubo mucha dificultad, se pasaron muchas pruebas, se hicieron muchas situaciones, ¿cierto? Y pero digamos como tal, yo digamos lo pude hacer digamos sin tanta cuestión, la verdad me siento en este momento muy afortunado, pero también me daba cuenta que llegó un punto en mi vida donde yo creo que ya yo lo llamo como esa vasija que le llenamos y le echamos, ¿cierto? Y está cargando y cargando y cargando, pues se llenó y ya no soportó más, tuvo que salir por alguna parte, y ahí es donde te das cuenta que la grandiosidad obviamente también en algún momento te va a rebasar y también no va a servir para nada, porque de hecho esa misma situación, en vez de seguir motivándome, al contrario, me estancó, me frenó y comenzó a estancarme. No sé si tú quieres exacto. aportar algo ahí. Ajá. Exacto, me encanta. Buenísimo, buenísimo que nos lo expliques así. Sí. Sí, mi bella Es maestra. Y ahí fue, eso, dime. es eso, o sea, nos rebalsamos de ilusiones, de dramas, de cuentos que nos contamos y no salimos de allí hasta que realmente nos comienza a doler tanto, tanto que comenzamos pues a esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda Correcto. a que tiene que haber algo más. No puede ser.
toda mi vida no puede ser solamente un drama, ¿no? Tiene que haber algo más, tiene que haber una salida. Sí, o sea, y mira también, algo que me daba cuenta de esto es leyendo y mirando y estudiando, y me llega en este momento es darte cuenta que, que ese niño tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo amor, mucho, ¿sí? O sea, desbordante por todo lado, pero él decidió no verlo. ¿Sí? Tomó esa decisión. Pero ahora la pregunta es, y ahí es donde yo también voy a hacer como ese cuestionamiento, y es decir, oye, ¿por qué lo decidió ver de esa forma? Y en este momento me viene es decir, oye, es que siempre estaba esa vocecita que yo pensaba que era yo, pero estaba ahí la vocecita diciéndote, no, José, no, Gerardo, esto de verdad, usted está siendo maltratado, su familia, sus compañeros de colegio, porque eso fue lo otro. Cuando yo estuve en el colegio, pues básicamente fue una situación muy compleja porque pues el bullying en ese momento no se veía tanto como bullying, pero era bullying, ¿cierto? Sentirse incómodo, sentirse inferior, sentir que no podías hacer lo mismo de muchas personas que lo hacían, pues básicamente eso te comienza a llenar de resentimiento y cada vez, así como te estaba diciendo, una cosa llevaba a cargar otra y esta bomba se comenzaba a acrecentar, ¿cierto? Entonces también es como esa vocecita que llamamos ego está ahí pendiente. Y eso es lo que nos dice el curso. El curso nos dice, si tú permites que ese ego te comience a llevar y te comience a entregar toda esa información y tú le comienzas a creer, pues básicamente él se va a fortalecer, ¿cierto? Y él va, ahí es donde generamos esa capa tras capa tras capa y obviamente ahí es donde pues realmente perdemos, no nos podemos conectar con nuestra esencia, ¿cierto? Y en ese sentido, pues yo también te lo puedo decir, siento que yo también en cierta forma pude orientar esa situación incómoda, la pude orientar para algo bueno. ¿Por qué? Porque pues me dediqué a estudiar, a salir adelante, lo aproveché, ¿cierto? Pero también lo que te decía, esa fuerza motora que me llevaba a hacer todo, siempre estaba relacionado a que tengo que demostrarle a los demás que yo sí puedo, ¿cierto? Y los voy a dejar callados, ¿sí? Entonces, entonces, claro, pues claro, uno puede hacer muchas cosas, muchísimas, ahí sí se los puedo decir. Cuando uno está motivado por algo, uno puede hacer todo lo que uno quiera, pero cuando te comienzas a dar cuenta que esa motivación, ¿cierto? Estaba impulsada por una situación de dolor, de resentimiento, de venganza, pues básicamente, pues el producto, te vas a dar cuenta que en algún punto, sí, el ego te va a entregar todas las cosas que tú quieres, pero en cierto punto también te las va a comenzar a quitar. Ah, Y ahí es donde la cuestión cambia. y es que, claro, el ego nos está trayendo lo que de repente en ese momento estamos dispuestos a escuchar, ¿no? También Total. por nuestro Sí, nivel de conciencia. Pero ahorita, José Gerardo Cuta, después de haber repasado todo ese camino que vivió, puede de alguna manera reconocer de que todo fue necesario para que seas ahora ese gran maestro de Dios que eres, esa persona que está sí, completamente entregada a la sanación de su mente y a ver la grandeza de Dios en él. total, maestra. O sea, yo en este momento te puedo decir, de hecho, o sea, mira de hecho, si lo miramos desde las constelaciones y vamos a mirar esa situación de ese niño, ¿cierto? Ese niño interior, que realmente todos lo tenemos y todos lo escuchamos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues pueden haber muchos motivos. Desde la parte egoica podemos darnos cuenta que nuestro colectivo, que nuestro sistema familiar y de hecho nuestro propio sistema individual nos lleva a tomar esa situación o a tomar esa decisión, ¿cierto? Porque yo también, algo que comencé a darme cuenta es, oye, yo siempre puedo decir qué es lo que yo quiero realmente para mí, ¿no? Entonces, quiero digamos, hacerlo de esta manera o quiero hacerlo de otra manera. Mira, así de sencillo. Yo te puedo pues, decir que desde mi estructura mental, yo me pensaba como si yo fuera una persona súper, ay, se me olvidó la palabra, no
no quiero decir súper sometida, no, pero sí se me olvidó el término, ahorita lo tenía y se me fue, ¿cierto? Donde yo simplemente decía, o sea, pensaba que automáticamente en mi entorno me manipulaba, en mi entorno como tal generaba un control sobre mí. Pero Eras después de una hacer persona, todo este proceso, dime, ajá, de repente la palabra que querías era, eras extremadamente sumiso. sumiso, sí, esa era la palabra. ¿Sí? Y supuestamente, o sea, yo consideraba, pero ya después de todo este proceso, que tú también lo conoces, te das cuenta que pues obviamente la rebeldía al 100%, ¿sí? Pero mira la grandiosidad cómo te lleva, ¿cierto? O sea, escuchar esta voz te lleva directamente a entender y a llevar a interpretar una cosa completamente diferente a lo que estás viviendo en la realidad. Te generas una realidad en tu mente y tú mismo te la crees, porque uno se lo genera y uno se lo cree y uno lo sostiene, ¿cierto? Entonces, esa es la situación de la grandiosidad, ¿sí? Y creo que todos, y de hecho, pues para eso vinimos, vinimos acá a este mundo, pues para vivir esta experiencia y para tomar decisión tras decisión, ir pudiendo volver a nuestro Padre, que es la idea. Después ya de muchas situaciones donde ya esa grandiosidad no estaba, digamos, haciendo, porque no estaba, digamos, generando, ¿sí? Ah, bueno, otra cosa que les quería decir era, definitivamente, desde ese punto, claro, cada vez que tú conseguías algo, pues automáticamente el ego se fortalecía y automáticamente mi arrogancia crecía. ¿Cierto? Y en esa arrogancia, pues era yo y yo y yo y yo, ¿sí? Y automáticamente separado, distanciado de todo el mundo. Solamente conecto con los seres o con las personas que me están ayudando, ¿sí? Esto no sé, uno pensaría, no, es amor, ¿cierto? Pero realmente devolverse amor automáticamente nos damos cuenta que son como esas negociaciones que hacemos con las personas para ver tú qué me puedes ofrecer y yo qué te puedo ofrecer y qué tenemos los dos para darnos, ¿cierto? Y si tú no tienes esa forma, pues básicamente no me interesas, o si tú me vas a hacer algo en contra mí, pues automáticamente te conviertes en mi enemigo y yo te voy a estar atacando constantemente, ¿cierto? Entonces, en ese punto, pues la vida funcionaba y estábamos bien, ¿cierto? Hasta un punto donde ya las cosas en alguna situación, por alguna parte, por alguna decisión que yo tomé, las cosas no volvieron a ser igual. Comenzaron a irse a pique, ¿cierto? Ahí fue donde yo tuve mi separación, donde también tuve situaciones de cambio laboral y automáticamente, eso fue una secuencia en un tiempo determinado, como en un año, se me desbarató todo, ¿cierto? Entonces, mira también en ese punto, ¿por qué lo llamo acá? Porque también viene la parte de esa grandiosidad cuando comenzamos a caer, ¿cierto? Y cuando estamos en un nivel de arrogancia alta, desafortunadamente, cuando comenzamos a caer, no reconocemos y automáticamente comenzamos a buscar culpables por donde sea, ¿cierto? Ah, Fue el gobierno, fue el trabajo, fue mi familia, la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi papá, la culpa es de mis abuelos, de mis abuelos que me criaron como me criaron, la culpa es de mi pareja porque ella no me entendió, no me comprendió, la culpa es de la vida porque definitivamente, ¿cierto? Pero asumir, yo no podía ser responsable de esto. es que esa es justamente la grandiosidad del ego, ¿no? No poder asumir la responsabilidad de nada de lo que está viviendo. Más fácil, más cómodo es agarrar y apuntar con el dedo, ¿no? En lugar Total. de, como dice, tú apuntas con uno y tres te señalan a ti. Sí, total. Y ahí Sí. siento que es la máxima del ego. En ese punto fue la máxima parte de ese medio que me llega de grandiosidad. Y obviamente, ¿qué te comienza a generar eso? Separación literal, separar de todo, ¿cierto? No me sentía conforme con mi trabajo, no me sentía conforme con mi vida, no podía conectar con ninguna persona, automáticamente, completamente separado de todo, todo le veía problema, todo le veía inconveniente. Y en ese momento es donde uno entra en un espacio de depresión o no sé cómo decirlo, donde tú pierdes tu alegría, pierdes tu esencia, ¿cierto? Porque automáticamente
al seguir a este maestro, pues este maestro me lleva a ese punto donde pues simplemente me vuelvo un ente, en un tiempo determinado me volví un ente y simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas, pero no porque nacieran, no me motivaba nada, ¿cierto? Y un resentimiento y unas ganas de vengarse porque todo el mundo tenía la culpa y yo no. Entonces ahí es donde puedo decirte que sí llega a ese punto máximo y donde pues en cierto momento llega el momento de tomar esa decisión para conectar con ese tomador de decisiones de que habla Ken Wapnick y que nos dice, oye, puedo ver esto de otra manera. Necesito, o sea, yo ya decía, necesito verlo de otra manera, ¿sí? Pero pues obviamente yo estaba completamente perdido, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo conectar. Bien, entonces pues siento que pues algo que me quedó muy marcado y para mí en este momento es muy bueno fue toda la parte de la educación religiosa que yo tuve con mi familia, con mis abuelos. Y desde ahí pude volver como a volver a conectar, ¿cierto? A volver a conectar y obviamente ya bajamos un poco esa arrogancia y pudimos tratar de buscar ayuda. Eh, Todavía no era así tan personalizada como ir a buscar a alguien a decirle, venga, ayúdeme, pero sí por lo menos comencé a buscar mi búsqueda espiritual, mi turismo espiritual, y ese turismo me llevó al curso. Y aunque mira que me doy cuenta en este momento que duré muchísimo tiempo sin, yo lo escuchaba, lo tenía, pero no comprendía la esencia y el trabajo tan maravilloso que produce el curso de milagros, ¿cierto? Pero pues por lo menos ya sabía, ya había pedido, ya había levantado la mano y Jesús se había manifestado mostrándome y me sostuve. Y ahí por mucho tiempo estuve, y hasta cuando ya tomamos la decisión de comenzar a escuchar, a buscar, bueno, ¿cómo podemos hacer para llevar ahora a esto? Porque esto es hermoso, pero tú lo lees y si tú lo dejas en solo la lectura, pues básicamente es un libro más. Y es una teoría que está ahí, es muy bonita. Y también, eso era lo mismo también que yo tenía en mi cabeza. Estaba cansado de solo teoría. O sea, teoría para que hagas tal cosa, aplica tal cosa y ya, ¿sí? Pero yo lo miraba y no le veía la práctica, cómo lo podía llevar a la vida cotidiana, A la ¿cierto? No lo veía. a esa experiencia de poder percibirte de otra manera, ya no desde esa vulnerabilidad tan grande que sentías. Sí, total. O sea, para mí todo esto era tan, como tan teórico, como que, bueno, sí, en algún momento, de hecho, hasta uno llega en su punto porque bueno, acá también el ego dice, pues usted tampoco es que me puede sacar así tan chévere, ¿no? Entonces él comienza, bueno, usted se está interesando por esto, miremos a ver cómo lo podemos utilizar. Y comienza el ego espiritual. ¿Cierto? Entonces cuando el ego espiritual te lleva, no, qué pena contigo, si quieres encontrar la iluminación, tienes que irte y tienes que meterte en un convento o tienes que meterte en un seminario o tienes que irte directamente para la montaña, ya para la cueva y estar 30 años para poderte iluminar. ¿Sí? Ah, Y en cierta forma, pues uno, como está experimentando algo que me doy cuenta en este momento y acepto y agradezco es, aquí vamos paso a pasito, ¿sabes qué? uno a uno. Me encanta esto que estás mencionando en este momento y me gustaría que de repente lo podamos compartir un poquito acá acerca de este mensaje que dejó Jesús, ¿no? Dice, deja todo y sígueme. Entonces, ese deja todo y sígueme, ¿a qué se refería realmente? Uy, yo le digo, yo le pido al Espíritu Santo y a Jesús que nos indique. Para mí, dejar todo y seguirlo es, eh, desde mi experiencia, te lo digo, es entregarle todo a Él. O sea, entregarle todo a Él es entrar en ese estado de confianza, de decirle, mira, te entrego mi vida. O sea, llega a ese punto donde no sé, ya estoy en este momento y en este momento mi vida puede ser un desastre y para muchas personas normalmente cuando llegamos a este punto es que nuestra vida es un desastre, ¿sí? Y ya no sabemos qué hacer, hemos hecho tantas cosas para poder solucionarla, ¿cierto? Desde esa grandiosidad.
escuchando al ego, pues tratando de buscar una solución, pero la solución que siempre encontrábamos era algo que empeoraba las cosas. Pero cuando yo verdaderamente llegué a ese punto y me pude rendir, y rendirme literal es tirarme en el suelo, llorar desconsoladamente y decirle, Jesús, Dios, en el que esté en este momento acá escuchándome, por favor, ayúdeme, yo me dispongo, se haga conmigo lo que tenga que hacer porque yo ya no sé qué hacer con mi vida. Ahí siento, mi bella maestra, que para mí ese fue ese momento de escuchar y de encontrar a algo. Yo siempre veo a Jesús con la mano extendida, ¿cierto? Cada vez que lo necesito, lo veo, lo visualizo y siempre me tomo de su mano y él automáticamente me jala, siento un jalón, una fuerza, donde digo, oiga, esta fuerza era la que necesitaba, ¿cierto? Y paso a paso han ido llegando como tal ese apoyo, esa ayuda que me ha llevado específicamente a poder conectar directamente desde ahí, ¿cierto? Obviamente, claro, cuando tú entras al curso, rompes completamente con esa idea, con ese pensamiento de grandiosidad, porque automáticamente, simplemente con postulados de decir, eh, tu hermano es tu salvador, ¿cierto? En tu hermano está tu salvación. Tienes que verlo inocente. Eso para la mente, para el ego, es romperla. O sea, dice, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, Lógico. no. Ajá. Y es que justamente allí va, ¿no? Deja todo y sígueme, deja tus interpretaciones, deja tus juicios, deja todo lo que tú quieres entender y simplemente sígueme, ríndete, qué es lo que tú hiciste, qué es lo que tú me dices, ¿no? O sea, pasa algo cuando uno ya dice, me rindo, realmente pasa eso sorprendente que tú comienzas a sentir esa fuerza de Dios, o sea, eh, esa, que no necesito entender nada de esto, simple y llanamente me rindo. Ayúdame, Espíritu Santo, Jesús, Dios, que se haga tu voluntad. Y eso es realmente maravilloso. Justamente de eso te estaba diciendo Julián, que está por acá. Gracias, mi hermanito. También está Marti. Julián decía esto, las ilusiones. ¿Qué es lo que Sí, tú has dicho? sí, Marty también dice, Mar, Marty, ¿no? O Merly, Merly, Merly. ajá, dice, ya Merly me despertar. pregunta. El curso de milagros es la guía para perdonar, Sí, observar todo lo que no es de Dios y por ende nuestro. Amén. Muy bien, Merly. Les agradezco. algo, Gracias. Uh-huh. algo bello de este proceso que sí que digamos, tú sabes que cada vez que hacemos una lectura o estamos trabajando algún tema, en este caso la parte de las lecciones, hoy digamos el mensaje para mí era, oye, recuerda que la verdad no tiene que ser sustentada, la verdad es la verdad, ¿cierto? Y ella simplemente por ser la verdad no tiene que ponerse a demostrar que es la verdad, ¿cierto? Pero date cuenta que siempre está su contraposición, que en este caso es toda la parte de las ilusiones, como lo decía el maestro Julián, que le agradezco mucho que esté acá, y es esa parte ven, estaba mirando, mira lo que dice acá el curso, cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste. Entonces yo decidí cambiar esa grandeza creyendo que yo lo podía hacer mucho mejor y automáticamente en ese momento de que tomo esa decisión, pues se me forma un mundo de ilusiones, ¿cierto? Donde conecto ahí y me pierdo en esas ilusiones, ¿sí? Igual, yo sabía dónde estaba el camino de la verdad, pero yo comencé a desviarme y me fui. Me confundí toda la cuestión. Pero también el Espíritu Santo, también me acuerdo mucho, mi pensamiento correctivo, como dice Rosa María, es Rosa María. Ella viene mucho a mí diciéndome, en esa forma correctiva, diciéndome, oye, pues ten en cuenta que así como tú también te fuiste, tú ya recuerdas el camino de vuelta, ¿cierto? Tú lo sabes, pero en este momento necesitas una guía porque estás tan perdido que necesitas que alguien te guíe. Y en mi caso es Jesús y el Espíritu Santo, ¿cierto?
Me tomo de la mano de ellos cuando estoy confundido, porque obviamente acá seguimos en confusión. Aquí seguimos viviendo en este mundo, acá se siguen presentando situaciones complejas o situaciones que hemos trabajado y trabajado y trabajado y pareciera que no se solucionaran, pero realmente es que nuestra mente están tan enganchadas que pues en este caso hay que dedicarse al trabajo que estamos haciendo. Y también algo que hemos hablado en las escuelas y algo que hemos hablado en grupos de estudio y todo. Oye, la mejor manera que hemos encontrado los que estamos en este proceso de la psicoterapia en la parte de la ética retrospectiva es que es tan, no quiero endiosarlo, pero es tan perfecto la estructura como está montado que ayuda verdaderamente a deshacer esos pensamientos de la mente, ¿cierto? Que básicamente te están enganchando acá, ¿sí? Yo te lo digo, yo he intentado varias formas, había mirado otros caminos, pero no hay uno que en mí genere esa coherencia para poder, digamos, no deshacer las ilusiones, porque las ilusiones no se deshacen, simplemente se le entregan al Espíritu Santo para que Él las deshaga, ¿cierto? Y Claro, eso, eso mira, no, nada más, ¿no? algo que me viene acá en este momento es date cuenta que en este momento yo ahí es donde yo tomo y donde me rindo realmente y digo, oye, sí, no necesito hacer ni siquiera nada, porque básicamente, ¿quién es el que va a hacer todo el proceso? El Espíritu Santo. Ahí es donde tú decías, me rindo, ¿cierto? Me entrego completamente al proceso y confío que Jesús, ¿cierto? Lo hace porque yo, como lo quise hacer en algún momento, pues yo no lo pude hacer, ¿cierto? Y simplemente estaba generando más situaciones incómodas para mí. Pero yo sé que él ya sí sabe, pues básicamente, y que él es la verdad, el camino y la vida, pues básicamente me dejo guiar por él. Y el proceso de la psicoterapia nos lleva muchísimo a esa parte. Excelente, buenísimo. Así es, mi maestro bello. Ha sido realmente una exposición, pero divina, divina, porque nos lo has hecho entender de manera práctica este tema. Así es que yo te agradezco y, y te invito a que digas conmigo solamente gracias Espíritu Santo. Amén. Agradecido. O sea, es donde tú Hermoso. te das cuenta de que cuando ya comienzas a elegirlo a él, realmente conoces la grandeza. Y la grandeza realmente está en la paz. Cuando tú sientes paz, te das cuenta al comienzo, o sea, después de tanto ajetreo, de tanta cuestión, tú dices, no, esto no puede ser. O sea, ¿cómo así que usted me viene a decir a mí que yo estaba buscando la abundancia, quería una cantidad de dinero, quería tener propiedades, quería viajar, quería hacer un montón de cosas y que usted me venga a decir ahorita que es que no, quédese acá tranquilito, esté en paz y asuma y acepte la vida como viene, ¿cierto? Y dígale sí a la vida, ahí es donde tú coges y dices, oye, no. O sea, ahí es donde el ego se resiste y dice, esto no puede ser, ¿sí? Pero cada vez que te vas entregando poco a poco, porque eso es lo que también nos está diciendo el curso en esta parte, ¿cierto? Cada vez entrégale el Espíritu Santo en un instante santo, conecta con el instante santo, reconoce tu situación, ¿cierto? Pídele que te muestre ese momento, esa decisión, ese momento que tomé la decisión de hacer, decir o pensar algo de alguien, pues básicamente, o de algo, pues básicamente ahí me lleva a poder conectar específicamente con esa grandeza. Cuando me rindo y dejo que Él actúe en mí, es el momento donde viene la grandeza. ¿Y cuál es el regalo? ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que yo voy a sacar de esto? Paz, Milagro. ¿sí? Esa paz que es completamente irreemplazable y que cuando ya la conocemos, ya no la queremos dejar. O sea, créeme lo que ni la cantidad más grande de dinero me va a decir, oye, me va a traer paz. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una cantidad de plata, pero básicamente voy a estar asustado porque en cualquier momento la puedo perder. Así es, así mismo. Wow, hermanito, qué rico, qué buen final. Pues Muchísimas gracias, mi bella maestra. acá seguiremos y muchísimas gracias. Quiero darte las gracias por habernos hablado acerca de la psicoterapia, que realmente es una herramienta fabulosa
y acompañada de las constelaciones también súper, y cada vez como que el Hijo de Dios va volviendo más rápido a su cauce, al redil, y vamos eligiendo justamente el reino de los cielos primero, para que Así es. todo lo demás esto pueda llegar en algún momento. Muchísimas Confiados, gracias. confiados de que allá vamos a llegar, tomados de la mano de Él, ¿cierto? Siempre tomando la guía y, y ya, o sea, cuando tenemos la guía de Él, las cosas se van acomodando. Y es eso, o sea, confiar tanto en Él que es soltar todo. Y nuestro indicador es la paz. La grandeza del Hijo de Dios es eso, ¿no? Todo lo que, ¿te acuerdas de que hemos hecho esos vivos, esas clases acerca de todas las características De del los reino? maestros de Dios. Entonces, la grandeza del Hijo de Dios tiene como primer componente esa confianza. La confianza y la La, fe. la confianza, la humildad, la mansedumbre de que así es y ya está dado y hecho está. Así Total. es que, amén. Amén. Mi verdad, hermoso maestro. Muchas gracias de verdad por traerme esto, porque uno diría, no, esto es para los demás, pero realmente esto es para mí. Y has hecho un milagro muy grande en mí y te lo agradezco muchísimo. Amén, maestro, porque ese milagro que está en ti está en todas nuestras mentes, en todas las mentes que el día de hoy hayamos dicho, sí, voy a estar en ese vivo, y a todas las mentes que digan que sí y quieran ver este vivo, pues el milagro va a ser extendido a todas esas mentes y el efecto es siempre multiplicador. Así es que gracias, maestro. Nos vemos. Muchísimas Milagro, gracias, maestro. Cuídate gracias, mucho. Dios te bendiga. gracias, maestro hermoso. Chao. Gracias.